Bueno, vamos a delinear esta conferencia en cuatro puntos, para ser esquemáticos y para seguir un poco el recorrido de este encuentro, esta conferencia. Un primer punto, voy a hablar de qué es la misericordia. Se habla mucho de lo que es la misericordia, pero vamos a definirla. Segundo punto, vamos a centrarnos en el año jubilar que estamos viviendo, que estamos a punto de clausurar. Tercer punto, la misericordia como la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Y el cuarto punto, una conclusión, un compendio de lo que hemos podido manifestar a lo largo de esta conferencia. Empezamos. ¿Qué es la misericordia? Es muy importante, cuando estamos ya casi tocando la clausura de este año jubilar, nos quedan breves días, hablar del concepto de lo que es la misericordia, porque creo que hay una urgente necesidad de una sanación de imágenes deformadas de la misericordia. Por ejemplo, las contraposiciones de misericordia y justicia, detrás de las cuales está la contraposición de verdad y caridad. Por lo tanto, vamos a centrarnos en lo que es la misericordia. Es un tema tan amplio que solo voy a dar algunas pinceladas en esta conferencia. Pero principalmente voy a subrayar lo que es la misericordia, intentando ver cómo se integra con el concepto de la justicia y cómo también detrás de la misericordia se refleja el binomio caridad y verdad. La etimología de la palabra misericordia en latín es sencilla. Misere significa miseria, necesidad. Cor cordis significa corazón. Y ia, misericordia, ia, implica hacia los demás. Por tanto, la etimología de la palabra misericordia es tener un corazón solidario con el que sufre, con el mísero. Me atrevería a delimitar como punto de partida una definición de lo que es la misericordia desde una visión teológica, que es esta: la caridad volcada sobre el mísero, sobre el pecador. Es decir, sobre todos y cada uno de nosotros que somos pecadores y que somos objetos de la misericordia, es esta caridad volcada sobre cada uno de los hijos de Dios. Es caridad, pero bajo una perspectiva especial, que se vuelca, que se derrama sobre el mísero. Ese tipo de caridad, que es la misericordia, está presente en todas las relaciones, pero especialmente en la relación de Dios sobre nosotros. La caridad que Dios tiene hacia nosotros tiene un nombre: la misericordia. Hay otro tipo de relaciones de caridad que no se caracterizan tanto por la misericordia. Por ejemplo, el amor que tiene un hijo hacia su padre. No digo que no esté marcada por la misericordia, pero creo que tiene este amor paterno-filial otras características. Sin embargo, la relación de Dios con nosotros es de misericordia. Y la relación nuestra con el prójimo, en la medida que reconocemos que es pecador como nosotros, tiene que tomar la imagen de cómo nosotros somos amados con misericordia por Dios. El concepto bíblico del Antiguo Testamento es muy interesante. El concepto de misericordia posee muchas riquezas de significados. En una nota a pie de página número 52 de la encíclica de San Juan Pablo II, Divis in Misericordia, hace una preciosa exégesis del término misericordia. En ella se dice que el Antiguo Testamento utiliza dos expresiones hebreas con matices semánticos un poco distintos para expresar este término de la misericordia. Estos matices son Gesed y Ramin. Palabras complicadas para nosotros. Gesed indica una actitud profunda de bondad. Significa también gracia o amor.
Esto es precisamente en base a la fidelidad de Yahvé con la alianza. Dios es fiel, es misericordioso. Desde esta perspectiva, el término Gesed subraya los aspectos de fidelidad y responsabilidad en el amor, porque es eterna su misericordia. Dios no nos va a fallar nunca. San Juan Pablo II dice que es como retratar en ese término la identidad masculina de la misericordia. Y el otro término que hablamos, ramín, que ya de su raíz denota el amor de madre, y que subraya que el amor es totalmente gratuito, no fruto del mérito. Es una variante, diríamos, cuasi femenina, en palabras de Juan Pablo II, de la fidelidad masculina. Con ese término se destacan aspectos importantes del concepto de misericordia: la ternura, la paciencia, la comprensión, al mismo tiempo que la capacidad de regeneración. Es decir, ramín hace referencia a la capacidad de ser regenerados. Es como si tú entrases en el útero materno y eres regenerado de nuevo. Tal vez, ante una multitud de matices, la aplicación más práctica para esta charla, esta conferencia, es la siguiente. Existe una equivalencia semántica en el lenguaje bíblico entre los conceptos de corazón y entrañas. Semánticamente hay como una equivalencia entre el concepto corazón y el concepto entrañas, que también se puede entender como el propio útero. El corazón es semánticamente, no digo etimológicamente, sinónimo de útero. De manera que cuando confesamos el amor de Dios, en la imagen del corazón de Jesús, en el fondo estamos manifestando nuestra fe en que Dios mismo nos gesta. Dios mismo te engendra a una vida nueva. El corazón de Cristo es la imagen del amor materno de Dios que con su potencia regenerativa nos sana, nos rescata, nos rehace. Nosotros tenemos que reconocer que la imagen del corazón en nuestro mundo occidental se ha delimitado a algo romántico, sentimental, afectivo, pero empobreciendo el término de toda esa dimensión, de toda esa riqueza bíblica que une el corazón a esas entrañas, con el sentido de que tú no solo eres querido por Dios, sino que eres reengendrado a una vida nueva. La misericordia incluye también, por tanto, la regeneración. Una madre participa de las entrañas misericordiosas de Dios cuando nos engendra la vida, y bien lo sabemos. La misericordia de Dios nos da la capacidad de nacer de nuevo. Así, por ejemplo, ante la palabra de Jesús que habla de un nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos, Nicodemo pregunta con incomprensión y asombro. ¿Recordáis aquel evangelio? Dice Nicodemo: ¿es que un hombre puede entrar de nuevo en el seno materno? He aquí el milagro de la misericordia divina. Eso es posible. El hombre puede entrar de nuevo en el seno de Dios y puede nacer de nuevo. Por lo tanto, y para evitar imágenes reductivas del término, la misericordia no es sólo la compasión hacia el mísero, que te lleva a compartir también su sufrimiento, sino que es también la gracia que te rescata a ti mismo de tu propia miseria.
La misericordia no es solo un bálsamo de consolación, sino que es una medicina que te concede la capacidad de nacer de nuevo. Una imagen muy concreta nos la ha dado el Papa Francisco en su encíclica Evangelii Gaudium. El Papa Francisco siempre presenta muchas imágenes para manifestar lo que quiere comunicarnos con entereza. En esta encíclica, Papa Francisco entiende la Iglesia bajo la imagen de un hospital de campaña. Fijamos cómo es el Papa Francisco. Una imagen que muchos no la llegamos a comprender. Una iglesia como un hospital de campaña. En un hospital de campaña, ¿qué se hace? En este hospital de campaña se dan tratamientos sintomáticos, cuidados paliativos, pero también se quiere dar un tratamiento terapéutico sanador. Un buen hospital no solamente es el que da tratamientos paliativos, sino el que llega a sanar la propia enfermedad. Esto ocurre con Dios. Con la gracia divina que no se limita a meros tratamientos paliativos que alivien, sino que afrenta la enfermedad y es capaz de regenerarnos. Por eso, la imagen de la Iglesia como hospital de campaña nos indica que no solo estamos para acompañar el dolor del mundo, sino para ir a la raíz, a la causa de ese dolor, que es el pecado, obviamente, y ser capaz, con toda la potencia redentora de Cristo, el hombre hacer una persona nueva. Podemos decir, siguiendo nuestro discurso, que existe un concepto distorsionado de misericordia en nuestros días. Misericordia entendida como meramente una actitud afectivo o compasiva, olvidando que también es una gracia, como decimos, regeneradora. Por eso es tan importante acudir a este significado bíblico del cual hablábamos, del término corazón con el sinónimo de entrañas, de útero, del que nacemos de nuevo. Por otra parte, el término misericordia aparece pocas veces en los Evangelios, solo 10 veces. Pero hay un texto en el Nuevo Testamento, Mateo 23, que es crucial al respecto. Dice Jesús: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y descuidáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Es decir, Jesús pone al mismo nivel la justicia y la misericordia y la fe. Nosotros hemos creado en nuestro mundo actual unas contraposiciones que no tienen una base evangélica. Por ejemplo, el Papa Emérito Benedicto XVI ha sido un apóstol de la denuncia profética de esta deformación. En su encíclica Spes Salvi, el número 44, habla de justicia y gracia y dice: Dios es justicia y crea justicia. Ese es nuestro consuelo y nuestra esperanza. Por eso es importante aclarar que justicia y misericordia son inseparables. Pero podemos preguntarnos, ¿de qué manera la misericordia ilumina a esa justicia de la que es inseparable? La misericordia nos ayuda a no perder la confianza y la alegría ante la exigencia de la propia justicia. Ya decía San Tomás de Aquino, y creo que ayer José Andrés os habló de él, que la justicia sin la misericordia es crueldad. Pero la caridad, la misericordia precede a la justicia y le da luz. Es decir, por ejemplo, Dios nos ama
no porque seamos justos. Nos ama incluso siendo pecadores. Nos ama gratuitamente, posibilitando con su amor que lleguemos a ser justos. Muchas veces la esperanza de santidad, la esperanza de que uno puede superar su estado de pecado, no la alcanza hasta que llegue a la comprensión de que es infinitamente amado por Dios, siendo incluso un gran pecador. Somos amados gratuitamente y posibilitando para que seamos justos. Aunque en orden lógico la justicia es un paso previo a la caridad, en realidad la caridad precede a la justicia y la hace posible. He aquí donde puede iluminarnos el Evangelio de la conversión de Zaqueo. En resumen, ¿qué es la misericordia? No es otra cosa que Dios volcándose en nosotros, el Dios amor, volcándose en los míseros, en cada uno de nosotros. Qué importante para comprenderlo es que en nosotros tengamos una recta conciencia de lo que es el pecado. Un gran problema que tenemos para no acoger la misericordia es que quien no tiene conciencia de pecado ya se autoexcluye de ese gran banquete de la misericordia de Dios. Por eso, esa imagen deformada de la misericordia, en la cual se quiere ver a Dios que es todo misericordia y que es indiferente ante lo que ocurre a los hombres. Paradójicamente, esa pérdida de conciencia de pecado hace que tú te autoexcluyas del banquete del amor de Dios. Te autoexcluyas de ese amor que se vuelca totalmente sobre el que tiene conciencia de su pobreza y de su miseria. Esa misericordia que es fuerte, fiel, entrañable y materna, que me regenera. Vamos al segundo punto, el año jubilar. La convocatoria del año jubilar de la misericordia por parte del Papa Francisco nos ha invitado a entrar en el corazón del Evangelio para suplicar la conversión y recuperar la mirada del buen pastor, icono de la misericordia. Tal acontecimiento se escribe en una historia de amor que Dios Padre dirige en su providencia. Reconocerlo es constatar, como lo hizo el pueblo de Israel, que es el Señor quien conduce a su pueblo. Él lo sacó de la esclavitud, lo condujo a una tierra de libertad. Él da alimento a todo viviente y nos regaló una diócesis, la nuestra, y un año jubilar. Con el salmista podemos decir en efecto, da gracias al Dios del cielo, porque es eterna su misericordia. Como cristianos e hijos de Dios, vivimos el seguimiento de Cristo en el mundo. Inmensos en los acontecimientos de la vida diaria, experimentando la tensión contradictoria que el Concilio Vaticano II expresaba con estas palabras de San Agustín. La Iglesia va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. Entre los gozos y alegría que cada día experimentamos, entremezclados en tantas ocasiones con dolores y sufrimientos, cuántas preguntas emergen en nuestro corazón. Sin olvidar aquellas palabras del Papa Francisco en Evangelii Gaudium, en que el Santo Padre subraya la necesidad de emprender un camino serio de conversión misionera en toda la Iglesia. Y en su encíclica Laudato Si del Papa Francisco nos compromete a todos en el cuidado de la creación, de lo que Dios nos ha dado. En el Evangelio Gaudium, de la cual hablamos,
que es como una carta programática del Papa Francisco, leemos que la Iglesia vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. A partir de este deseo hay que releer la bula de convocatoria de este jubileo, que ya concluye, con la que el Papa Francisco nos ha invitado a ser misericordiosos como el Padre, que pide no juzgar y no condenar, sino perdonar y amar sin medida, algo que se nos torna muchas veces arduo y difícil. El peligro en una sociedad emotivista como la nuestra es quedarnos en el nivel de la compasión entendida sentimental o emotivamente y olvidar remediar auténticamente la miseria con todos los medios posibles, incluida la gracia de Dios que todo lo puede. Por eso conviene establecer algunas aclaraciones previas. Primera aclaración. La misericordia no equivale a la tolerancia del mal. En este caso se confunde la benevolencia, que es querer directamente el bien, con la tolerancia, que es simplemente la ausencia de intervención ante el mal. Intervenir con benevolencia no significa juzgar al prójimo. Ya nos lo advirtió el Señor. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. El no juzgar, el no condenar o perdonar no significa el dejar de reconocer el mal o intentar socorrerlo. Una cosa es, por tanto, no juzgar al pecador y otra, aborrecer el pecado e intentar socorrer el mal. De lo que se trata con la misericordia es de vencer el mal con la fuerza del bien, como recuerda el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos 12. Segunda aclaración. No hay que confundir la misericordia con la simple compasión. La misericordia no se asienta en el sentimiento o en la comunicación simplemente afectiva. Esta, siendo importante, no es suficiente y puede llevar a la equivocación. Lo propio de la misericordia es curar el mal. Por eso se necesita una relación con el prójimo desde la verdad. Es necesario reconocer las heridas, nombrarlas en su verdad y tratar de curarlas. Y tercera aclaración. No existe una misericordia injusta. La misericordia reconoce la justicia, la supera. En el caso de Dios, más allá del orden de la creación, la misericordia, como decíamos anteriormente, es como una segunda creación mediante la gracia. La misericordia va más allá de la justicia porque es capaz, mediante la gracia divina, de volver a unir al hombre con Dios después del pecado, que es la peor de las miserias. Querer compatibilizar la misericordia con la resistencia en el pecado o con la tolerancia del pecado es hacer de la misericordia la puerta que se abre para que entre por ella el relativismo en la propia Iglesia. La misericordia no crea leyes contrarias a la justicia, sino que regenera lo que la justicia por sí sola no está en condiciones de lograr. El modo para no perderse en esta encrucijada de palabras y de ideas es observar y meditar las acciones de Cristo, icono de la misericordia. Acciones de Cristo con los enfermos, con los pobres, con los pecadores. Al mismo tiempo que Cristo anuncia la verdad, que es el mismo, le remedia los males, los cura y los perdona, los pecados, advirtiéndoles que no pequen más. Así ocurrió con Zaqueo, con el ciego de Jericó, con la mujer adúltera, la mujer samaritana, etc.
Tercer punto. Ya vamos terminando. La misericordia, viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia y, por tanto, diríamos, de nuestras cofradías y hermandades. Papa Francisco ha constatado que la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Asimismo, la vivencia y la práctica de la misericordia, que es condición para nuestra salvación, produce en nosotros alegría, serenidad y profunda paz. Afirma además el Papa que es su deseo que cada uno de los hijos de la Iglesia vivan y sientan la experiencia de la propia misericordia, a sentirse amados por Dios nuestro Padre, que nunca se cansa de abrir la puerta de su corazón para repetir que nos ama y quiere compartir con nosotros su propia vida. El Papa insiste en la experiencia del perdón de Dios, que después nosotros debemos ofrecer a nuestros hermanos. Insiste además en que la Iglesia, y por tanto nuestras cofradías y hermandades, deben ser casas de misericordia, casas de perdón, de servicio gratuito, de ayuda fraterna, de amor sólido, sin fisuras. Nunca la Iglesia y nuestros hogares de misericordia, nuestras cofradías o hermandades, deben cansarse de ofrecer este don de Dios, estando siempre dispuestos a confortar y a perdonar nuestras propias debilidades. Si esto es así, la misión prioritaria de la Iglesia es ser signo y testimonio de la misericordia en todos los aspectos de su vida y actividad. Toda la acción pastoral de la Iglesia debe estar revestido por la ternura con que se trata a sus hijos. Nada en su anuncio de Jesucristo y en su testimonio ante el mundo debe carecer de misericordia. La credibilidad de la Iglesia propia pasa a través de un amor misericordioso y compasivo. El Papa reconoce con humildad que en el pasado, en ocasiones, nos hemos olvidado de caminar por esta vía de la misericordia y afirma que la primera verdad de la Iglesia es el amor de Cristo, del que nosotros, hijos de la Iglesia, debemos participar viviendo el perdón, la entrega y un servicio generoso y humilde, haciéndonos siervos y servidores de los hermanos. Por tanto, ahí donde está la Iglesia está presente la misericordia de Dios Padre. Nuestras parroquias, comunidades, asociaciones, movimientos, cofradías y hermandades deben ser como oasis de misericordia. ¿Veis la imagen del oasis? En un desierto, uno que está necesitado, hambriento y sediento, encuentra un lugar donde su corazón se ve regenerado y reconstruido por la compasión y por el amor de sus hermanos. La vida de la Iglesia es auténtica y creíble cuando hace de la misericordia su razón de ser. Es su primera tarea. Y está llamada a ser testigo veraz de la misericordia, viviéndola como el centro de la revelación del mismo Cristo. Sin olvidar además el llamamiento a eliminar de la faz de la tierra la violencia organizada y la corrupción, el Papa nos sigue invitando a abrir el corazón a cuantos viven en esta expresión ya tan conocida del Papa Francisco, abrirnos a las periferias existenciales, aquellos hombres en situaciones de precariedad y sufrimiento, hombres y mujeres que no tienen voz porque su grito se ha debilitado y silenciado por el egoísmo de tantos. Al finalizar este jubileo, y diríamos que ya siempre, la Iglesia está llamada a curar estas heridas, a aliviarlas con el óleo de la consolación,
a vendarlas con el ungüento de la misericordia y a curarlas con la solicitud y la debida atención. Por ello, la prueba de credibilidad del cofrade es la misericordia. En el siglo XXI tenemos la obligación de hacerla visible, si no, con una afirmación arriesgada diríamos que no tienen sentido profundo las cofradías y hermandades si no se vive desde y por la misericordia de Dios. Podríamos delimitar 10 rasgos como un decálogo que debe tener el rostro cofrade de la misericordia. Primero, el hermano debe acudir a la hermandad a alimentarse espiritualmente. Segundo, la práctica de la misericordia hay que hacerla con libertad, con independencia evangélica. Tercero, el culto a las imágenes nos tiene que llevar necesariamente a Dios. Cuarto, la misericordia implica llenarse de Dios mediante la misa dominical, la práctica de los sacramentos y los ejercicios de piedad. Quinto, intensificar la formación en nuestras cofradías y hermandades como camino de crecimiento en la fe. Esta semana tiene ese sentido de crecimiento y de formación, no de formación, sino de formación. Sexto, vivir la pasión de Cristo como una acción de gracias al Señor por su misericordia. Séptimo, un recto uso de los recursos económicos con la debida conciencia eclesial. Octavo, salvaguardar nuestra identidad eclesial como hijos de Dios y de la Iglesia, para que no se limite en algo tradicional o cultural nuestras celebraciones. Noveno, una recta devoción a la Virgen como camino al encuentro con Cristo, que es la misericordia encarnada. Y décimo, vivir nuestra identidad de cofrades dentro del marco de la Iglesia y su jerarquía, en estrecha relación con lo que ella nos indica y nos propone. Y cuarto punto, la conclusión. Queridos hermanos cofrades, hemos atravesado juntos durante este jubileo una puerta santa, esta puerta santa de la misericordia abierta como esperanza. Cristo se identificó a sí mismo como la puerta. En su bula Incarnationes Mysterium, el Papa San Juan Pablo II ya declaraba lo que es la puerta santa. Evoca el paso del pecado a la gracia de la que todo cristiano está llamado a realizar. Jesús dijo: yo soy la puerta, con el fin de dejar claro que nadie puede venir al Padre sino por medio de Él. Esta designación que Jesús se aplica a sí mismo atestigua el hecho de que solo Él es el Salvador enviado por el Padre. Solo hay una manera de que se abra ampliamente la entrada a esta vida de comunión con Dios. Este es Jesús, el camino y la absoluta salvación. A Él solo se puede aplicar las palabras del salmista: esta es la puerta del Señor, donde los justos pueden entrar. Por tanto, pasar a través de la puerta santa, como hemos hecho muchos de nosotros, cofrades y hermandades, es pasar de este mundo a la presencia de Dios. Al igual que en el antiguo templo de Jerusalén, el sumo sacerdote en la fiesta llamada Yom Kippur pasa a través del velo que cubre la entrada del Santo de los Santos para entrar en la presencia de Dios, para ofrecer el sacrificio de expiación. Por otra parte, pasar por la puerta es confesar con firme convicción que Jesucristo es el Hijo de Dios, Señor y Salvador, que sufrió, murió y resucitó para nuestra salvación. Con valentía, una persona decide libremente cruzar el umbral dejando atrás
el reino de este mundo para entrar en la nueva vida de la gracia del reino de Dios. Así dejamos que resuenen cada día en todos nosotros el saludo de Cristo resucitado a sus discípulos en aquella tarde de la Pascua, cuando les dijo: paz a vosotros. La paz, sobre todo, en estas semanas, sigue siendo el deseo de tantos pueblos que sufren la violencia inaudita de la discriminación y de la muerte solo por llevar el nombre de cristianos. Nuestra oración se hace aún más intensa y se convierte en un grito de auxilio al Padre rico en misericordia para que sostenga la fe de tantos hermanos y hermanas que sufren, a la vez que pedimos convierta nuestros corazones para pasar de la indiferencia a la compasión. Una pregunta está presente a concluir esta conferencia, a concluir este año santo. ¿Por qué ha sido ofrecido un jubileo de la misericordia? Simplemente porque la Iglesia en este momento de grandes cambios históricos está llamada a ofrecer con mayor intensidad los signos de la presencia y de la cercanía de Dios. Este no es un tiempo para estar distraídos, sino al contrario, para permanecer alerta y despertar en nosotros la capacidad de ver lo esencial. No nos quedemos en las cosas mínimas, vayamos a lo esencial. Es el tiempo para que la Iglesia redescubra el sentido de la misión que el Señor le ha confiado el día de la Pascua, ser signo e instrumento de la misericordia del Padre. Por eso, hermanos, cofrades, aunque el año santo se acabe, tiene que mantenerse vivo el deseo de saber descubrir los muchos signos de la ternura de Dios que ofrece al mundo entero y sobre todo a cuantos sufren, que se encuentran solos o abandonados, y también a aquellos que están sin esperanza de ser perdonados, y así poder sentirse amados por el Padre. Un año que nos evoca la experiencia del ciego nacimiento del Evangelio, en la cual hemos sido tocados por el Señor Jesús y transformados por su misericordia, para convertirnos en definitiva también nosotros en cofrades y hermanos sin miedo de ser testigos veraces de la misericordia de Dios en medio de esta humanidad. Muchas gracias.